Buenas noches, estimados estudiantes. Continuamos entonces esta noche con las formas de trabajo comunitarios y grupales que existen. Hoy vamos a mirar lo que se denominan los grupos de autoayuda, pues realmente esos son los grupos más conocidos por la comunidad en general. Digamos que es de los que más literatura se encuentra en espacios académicos y pues tienen sus particularidades en relación a los dos que hemos visto que son los grupos psicoeducativos y los grupos psicoterapéuticos. Entonces lo que vamos a mirar es algo muy breve sobre cómo se originaron, su definición, la forma en que se empiezan a crear y originar, cómo se podrían clasificar estos tipos de grupos, la forma en que trabajan a través de algunas líneas de apoyo psicosocial y cerramos con algunas dificultades que puedan tener. Entonces, pues de pronto sea de conocimiento público para muchos de ustedes, los grupos de autoayuda iniciaron específicamente con el grupo de Alcohólicos Anónimos. En 1935, un ex soldado, William, que después se hizo corredor de bolsa, pues sufría obviamente de consumo abusivo de alcohol. Resulta que él pertenecía a un grupo religioso, pues digamos como un grupo de estos iglesias protestantes de los Estados Unidos, que se denominaba el grupo de Oxford. Este grupo pues básicamente incentivaba el desarrollo de ciertos valores espirituales y el líder del grupo pues incentivaba a Bill Williams pues a que empezara a asumir más el que pudiera superar su consumo abusivo de alcohol, más a partir de principios un poco más religiosos, mucho más espirituales, etcétera, como los que vemos de pronto ahí en el logo del grupo de Oxford, a través de la pureza, del amor, del desinterés, etcétera. William pues había intentado muchas veces dejar el consumo abusivo de alcohol, pero no lo había logrado. Cuando él empezó a intentarlo a través de lo que aprendía en este grupo religioso, fue que empezó a lograr superar este consumo abusivo hasta que logró estar todo un año completo sin consumir alcohol, lo cual le pareció pues bastante significativo y pues muy importante, hasta el punto que se lo comentó a Robert Smith. La literatura, y cuando uno busca y mira la historia de Alcohólicos Anónimos, siempre va a aparecer como el Dr. Bob. Digamos que es un seudónimo, porque pues este Dr. Bob, Robert Smith, era un médico cirujano de la ciudad de Nueva York. También tenía problemas con el consumo abusivo de alcohol, pero así como sucede actualmente, la imagen pública de ser un médico que tiene algún tipo de problemas, digamos, pues empezó a utilizar más bien como un seudónimo. Bill Williams le comentó esta situación al doctor Bob y la clave del origen del grupo de alcohólicos anónimos es que se empezaba a asumir ya el alcoholismo como una enfermedad mental, o sea, ya obviamente estaba en esa época pues el conocimiento de que había ciertos trastornos psicológicos, pero el alcoholismo se veía más como una falta de voluntad, una falta de carácter, cierta irresponsabilidad del consumidor, pero Bill Williams, en su experiencia que tuvo durante todo un año de estar luchando contra el consumo de alcohol, lo asumió como si fuera una enfermedad. Él decía, yo estoy enfermo de consumir alcohol. Le comentó esta perspectiva a Robert Smith, la cual le pareció genial. Él también empezó a seguir como el mismo procedimiento que intentó Bill Williams para dejar el alcohol, y pues Robert Smith o el Dr. Bob pues también logró superar esta situación. Por tanto, en 1935 crearon el grupo de Alcohólicos Anónimos. Como ustedes se dan cuenta, el logo de Alcohólicos Anónimos es bastante similar con el grupo de Oxford y pues digamos es ahí donde vemos la influencia de las creencias religiosas y espirituales,
pues que tenían los dos miembros, pues, estas dos personas, al participar de este grupo. Entonces, digamos que es una forma de conocer cómo es el origen de este logo. Y pues ya vamos a mirar más adelante cómo la forma, los valores espirituales fueron creando una ideología que actualmente se logra observar cuando uno va, por ejemplo, a los grupos de alcohólicos anónimos. Para muchos de los que asistimos por primera vez o de los que van no en función como de tengo problemas al alcohol, sino como más interesados académicamente en el tema, pareciera como si fueran una secta, como un grupo, con una ideología, con rituales, pero obviamente eso tiene su lógica en el mismo origen de Alcohólicos Anónimos, pues de derivar de este grupo de Oxford. Simplemente para ir detallando, eh, digamos que desde los 40 se empezó a trabajar fuertemente en ese grupo de Alcohólicos Anónimos, fue creciendo, fue siendo cada vez más reconocido, y en la década de los 60, pues con todos los movimientos de liberación de la mujer, de igualdad, etcétera, se empezaron a crear los primeros grupos de apoyo que se crearon entre las propias mujeres, pues habría que entender, eran épocas en donde la mujer estaba bastante subordinada al hombre, poco o nada podía trabajar, era reconocido su valor, y pues en ese sentido eran víctimas de cualquier tipo de maltrato o discriminación. Entonces un grupo de mujeres empezó a crear estos grupos de apoyo, se fueron creando otros en esa década, y en los 70 cobró renombre los grupos de autoayuda de los veteranos de la guerra de Vietnam. Después, esta fue una guerra bastante traumática en la que participó Estados Unidos. Muchos de los soldados que asistían eran chicos que salían del colegio y prestaban su servicio militar, o sea, no eran militares porque lo desearan, sino porque era su forma de prestar el servicio militar. Entonces, digamos que un mucho más en ese mutiladas y discapacitadas. Estos soldados, primero, pues estaban en una condición de, pues realmente discapacidad, no tenían las mismas oportunidades para trabajar, encontrar empleos por sus características físicas. Y segundo, eran rechazados socialmente por la sociedad, por sus conciudadanos. ¿Por qué? La guerra de Vietnam, pues realmente no fue una guerra muy bien recibida en los Estados Unidos. Se asumió como una guerra intervencionista, imperialista, incluso en el mismo país de los Estados Unidos. Y pues evidentemente Estados Unidos perdió esta guerra. Entonces, la guerra nunca fue bien aceptada y pues evidentemente los soldados que participaron en ellas no se sentían muy orgullosos, básicamente con atropellos de los militares norteamericanos a el pueblo vietnamita, etcétera. Entonces, digamos que estas personas, que estos soldados que volvían de la guerra, estaban discapacitados, estaban rechazados, empezaron a reunirse ellos mismos como lo hacían los grupos de alcohólicos anónimos o los grupos de mujeres o los grupos de otro tipo de personas con otro tipo de enfermedades. Así fue que ganó mucho más visibilidad, y en esta misma década de los 70, pues la Organización Mundial de la Salud pues reconoció la utilidad de esos grupos, grupos de autoayuda, su valor terapéutico, y empezó a incentivar su creación y su difusión. La definición de los grupos de autoayuda, digamos, es bastante amplia, es bastante grande la que tiene la Organización Mundial de la Salud. Lo que vemos ahí en la diapositiva es simplemente un fragmento, pero ese fragmento simplemente vamos a resaltar dos cosas. ¿Qué nos dice la OMS en relación a cómo se entienden los grupos de autoayuda? Uno, que son grupos pequeños y voluntarios, de voluntarios estructurados para la ayuda mutua. Entonces, al igual que los grupos psicoterapéuticos, la mejor forma de trabajar son grupos pequeños. En este caso, se entendería un grupo pequeño, menos de 20 personas, pues idealmente alrededor de 10, en donde tiene otras dos
características. Soy una persona la que tiene la intención de ir, muy diferente al grupo psicoterapéutico, en donde usualmente es el terapeuta el que invita a su paciente o incluso le recomienda casi como exigencia asistir a estos grupos psicoterapéuticos como una condición para su recuperación. En este caso no, en este caso la gente va de manera voluntaria para ayudar a otros y para ser ayudados. Y pues bueno, ahí nos dice correlación a un propósito específico, digamos que la misma definición amplia pues nos dice, hace referencia a grupos que comparten algún tipo de característica particular, por ejemplo, consumo abusivo de sustancias, alguna enfermedad, etcétera. Nos dicen, estos grupos están integrados habitualmente por iguales, o sea, aquí implícitamente nos está diciendo, no hay un líder o no hay un profesional o un responsable con nombre y propio que dirige al grupo, sino que todos los miembros están en igualdad de condiciones y que el grupo funciona a responsabilidad de todos, que se reúnen para apoyarse los unos a los otros con el objetivo de superar una necesidad o situación común. Entonces, básicamente, eh, al ser grupos pequeños, la persona ir voluntariamente y buscar ayuda y tratar de ayudar a otros, en palabras un poco más coloquiales, la gente misma, el propio asistente es el que se coloca sus objetivos. O sea, el grupo como tal no tiene un objetivo terapéutico particular. Por ejemplo, si yo tuviera un grupo psicoterapéutico de personas con VIH, uno de mis objetivos, por ejemplo, podría ser aumentar la conciencia de la enfermedad e incrementar no sé, el cuidado de la salud no sé, la toma de sus medicamentos. En este caso no es cada individuo el que va y va por su propio interés y motivación, o sea, tiene su propio objetivo. De personas tenemos 20 objetivos diferentes. La Organización Mundial de la Salud los agrupa como una superación de la necesidad o una situación común. O sea, básicamente a la larga todos los que asisten a un grupo de autoayuda buscan tratar de hacer mucho más manejable o incluso tratar de superar el problema que tienen. Y bueno, que este problema pues trastorna su vida cotidiana, logrando cambios pues, sociales y duraderos en este proceso. Bueno, ¿dónde podemos entonces ubicar los grupos de autoayuda? Pues digamos que hacen parte realmente de los apoyos informales, porque lo que no están dirigidos por un profesional, no están basados en la práctica terapéutica. eh, eh, y pues básicamente este apoyo informal se va a diferenciar del apoyo formal, en que el apoyo formal está dado por profesionales, por ejemplo, servicios sociales, el sistema de salud, por ejemplo, en nuestro caso las EPS, de instituciones educativas, por ejemplo, como las universidades o el servicio social, como lo pueden prestar las ONGs. En este caso, es un apoyo informal de ayuda organizada. Ahí sí diferencia de otro tipo de apoyo que se denomina natural, como el que lo pueden brindar los familiares, los amigos, los vecinos, en donde pues básicamente cuando tú tienes una dificultad, pues las primeras personas a las que recurres son tus amigos, tu familia, pues digamos, eso es la ayuda natural, es el propio capital social que todos tenemos, pero dentro de ese apoyo informal también nos lo pueden dar organizaciones un poco más estructuradas, como lo pueden ser las asociaciones, por ejemplo, Asociación de Pacientes con Tuberculosis, o en este caso lo que nos interesa, los grupos de autoayuda. Entonces, digamos que términos o lo que les puede estar en los grupos de autoayuda pueden estar entre el apoyo formal y el apoyo natural, pero pues realmente es apoyo también informal porque no lo dan profesionales. En este orden de ideas, se sugeriría o uno podría pensar que los grupos de autoayuda surgen por iniciativa de los propios pacientes y digamos que la misma historia de cómo se crearon a través de Alcohólicos Anónimos, de dos pacientes que tenían problemas con el consumo abusivo de alcohol, eh, refuerza mucho más la idea que los grupos de autoayuda surgen por propia iniciativa de los miembros, o sea, casi que también es una visión un poco más romántica del asunto, en donde, no sé, ejemplo, soy un papá y lastimosamente perdí a mi hijo, entonces yo siento mi dolor y pues en ese sentido yo mismo empiezo a crear mi propio grupo de autoayuda. Digamos, esa es la idea mucho más tradicional que tenemos, pero realmente la mayoría de los grupos de autoayuda son creados inicialmente por profesionales que organizan a los pacientes y digamos que después los empiezan a soltar.
muchos de los grupos de autoayuda surgen y digamos, se derivan inicialmente de unos grupos psicoterapéuticos, en donde, pues como lo vimos hace 8 días, el grupo psicoterapéutico trabaja una condición en particular, crea un grupo también pequeño, y luego, pues básicamente el terapeuta termina los objetivos de las sesiones con su grupo psicoterapéutico, pero les da la total libertad de seguir asistiendo entre ellos mismos y digamos que puede ser un acompañamiento para que ellos mismos ya se organicen y evolucionen a un grupo de autoayuda. Digamos que hay muchas formas de crear grupos de autoayuda. Eso depende de las mismas instituciones, profesionales, miembros, la condición misma de por qué se reúnen. No es lo mismo, por ejemplo, por una enfermedad que por una pérdida, por ejemplo, de duelo, padres que pierden hijos, etc. Eh, pero pues digamos que la literatura nos indica que hay una serie de fases en las cuales pues se pueden ir más o menos acomodando las diferentes características de los grupos. Vamos a ir mirando rápidamente una por una y pues detallamos cuál es pues, lo que se busca cuando se crea un grupo de autoayuda. La primera fase pues evidentemente es la creación. Básicamente es cuando surge la idea, bien sea del terapeuta o de alguno de sus miembros o de algún paciente, en su deseo de empezar a participar en estos grupos de autoayuda. Cuando yo estuve haciendo mis prácticas en la Fundación Santa Fe, digamos que se podía observar eso, o sea, había muchos pacientes que, por ejemplo, preguntaban constantemente al personal médico, secretarias, a mi persona, personal de psicología, si habían grupos en donde los pacientes se pudieran reunir para hablar de sus experiencias. O sea, cuando una persona tiene una condición particular, ellos mismos buscan la ayuda. Y la primer sitio al que buscan la ayuda son las instituciones formales, lo que habíamos ahorita, hospitales, instituciones educativas. En nuestro caso, por ejemplo, podrían buscar por internet grupos en donde se trabaje un tema similar, pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, personas en duelo, personas que, por ejemplo, han pasado por alguna situación traumática, por ejemplo, sobrevivientes de algún atentado terrorista, intentos de asesinato, etcétera. Entonces, digamos que la primera parte en la creación es donde surge la idea y empiezan a hacerse diferentes tipos de contactos. Obviamente, pues en esta etapa no hay un objetivo, sino que alrededor de algún profesional que toma la iniciativa o se hace responsable de esta creación, empieza a comentarle bien sea a pequeños grupos de pacientes o a personas incluso individuales a través de su propia consulta individual o de sus grupos psicoterapéuticos, en qué consiste un grupo de autoayuda, en qué se diferencia, por ejemplo, de una terapia, cuál es la responsabilidad que ellos deben tener, cómo es que son los mismos miembros los que van a hablar y pues que la idea, a diferencia, por ejemplo, de una terapia, es que el paciente pues ahí sí no asume un rol tan pasivo, sino que sea mucho más directivo. Y digamos lo que se denomina la preparación al trabajo grupal, en donde a este tipo donde uno le explica, por ejemplo, al paciente exactamente eso, o sea, su merced, ¿qué quiere? Quiere información porque para eso tenemos charlas. Si quiere de pronto trabajar una condición particular con un profesional, tenemos grupos psicoterapéuticos, pero los grupos de autoayuda es en donde tú vas a hablar de tu condición y puedes o no ayudar directamente a otras personas, pero pues digamos, no tiene un objetivo particular, sino que él mismo se coloca su propio objetivo. Entonces, digamos, esta parte sí es clave porque la gente puede confundir los diferentes servicios y esperar de un grupo de autoayuda cosas que realmente el grupo no le va a poder dar. Entonces, primero hay una fase como información, luego se generan unos primeros contactos, o sea, básicamente son las primeras reuniones. De nuevo, indico, cada institución, cada situación, pues amerita un manejo diferente, pero en promedio estas primeras reuniones hacen alrededor de pues de un mes, unas 4 sesiones, en donde el profesional realmente lidera primero estas sesiones, empieza a explicar en qué consiste el grupo, empieza a establecer normas, por ejemplo, de participación, cosas básicas como el horario de funcionamiento, en dónde se van a reunir, eh, en qué consiste, cómo van a hablar, cómo se puede tomar la palabra, pedir la palabra, más o menos cómo se puede estructurar el orden de una sesión. Entonces, por ejemplo, me explico.
Cuando un psicólogo, por ejemplo, va a hacer algún tipo de charla educativa o trabajo psicoterapéutico, pues obviamente, por ejemplo, tiene destinado cómo va a organizar la hora o la hora y media de trabajo. Entonces, por ejemplo, al principio voy a hablar de esto, en la mitad voy a seguir con esto y voy a cerrar de esta forma. Los participantes, pues evidentemente no tienen esa experiencia o no tienen esa responsabilidad. Entonces, básicamente un participante cuando va a una actividad de estas, pues casi que entre comillas va, se siente y pues espera a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, digamos, es aquí donde el profesional, en este caso, por ejemplo, el psicólogo, les explica que son ellos mismos los que deben de tomar la iniciativa, deben fijar una hora particular en la cual iniciar, empezar como con ciertas rutinas, por ejemplo, no sé, se puede tomar asistencias, hacer una presentación de los miembros, no, o sea, básicamente se empieza a explicar cómo podría funcionar realmente el grupo y pues digamos que también está pues, el factor motivacional, digamos que ahí en esos primeros contactos pues también se empieza a hablar de sus propias condiciones, a diferencia del grupo psicoterapéutico, el profesional pues está mucho más libre, simplemente trata de incentivar a los miembros a que hablen de sus experiencias y si los demás quieren participar o no. Entonces, a diferencia de los grupos psicoterapéuticos, en donde las demás personas sí daban retroalimentación, también pues daba sus opiniones, en este caso pues simplemente esos comentarios son más como de incentivar la autorrevelación. Una vez empezado a considerar estos grupos, por ejemplo, después de unas 4 sesiones, y de que ya tenemos un grupo regular de asistentes, el psicoterapeuta empieza a soltarle la responsabilidad a algunos de los miembros. Usualmente son los que tienen más iniciativa, un poco más de experticia, por ejemplo, porque pues obviamente también podemos tener profesionales ahí de muchas áreas en este tipo de grupos. Por motivación o porque simplemente, por ejemplo, el psicoterapeuta se da cuenta que él es una persona que le gusta liderar cosas, se le facilita, por ejemplo, manejar personas, etcétera. Entonces simplemente empieza a asumir la responsabilidad, empieza a darle la responsabilidad a algún miembro de que pues simplemente inicie las sesiones. Como hablábamos ahorita, no es que estén estructurados, o sea, ese miembro no tiene que llevar algo preparado, no, sino que ese miembro, por ejemplo, es el que toma la iniciativa para empezar a hablar, para incentivar a sus compañeros a tocar algún tema, es el que, por ejemplo, empieza a indicar, bueno, empecemos, sentémonos, si tienen algunos tipos de rituales, entre comillas, o de rutinas, él es el que empieza a iniciarlas, por ejemplo, no sé, a empezar a rotar la lista de asistencia, a leer algún tipo de acta, a leer algún tipo de reflexión, es esta persona la que se va a encargar. Entonces, digamos, no es que sea el responsable, no es que lleve preparada la sesión, sino es el que empieza a mover al grupo para que todos empiecen a hablar de sus propias situaciones. Y en esta etapa, pues el profesional simplemente lo va acompañando, digamos que la literatura se puede variar mucho. Algunos dicen pues que el profesional también se puede ubicar dentro del grupo. Otra literatura nos dice que el profesional se hace detrás de la persona que está dirigiendo la sesión. La cuestión es que, bueno, realmente no importa dónde se haga el profesional, que es el que empezó a crear el grupo, lo importante es que el profesional empieza a pasar a un segundo plano, o sea, él empieza a escuchar, empieza a mirar y pues ayuda a esta persona que dirija la sesión, pero él en la medida de posible sigue tomando un papel mucho más pasivo. En promedio puede hacer unos ensayos con unas 2, 3, incluso 4 reuniones, hasta que él considera pues que ya el mismo grupo se empieza a manejar solito. En esta pasa, o sea, no es que sea exactamente que a las 2 semanas yo paso el pase de observación, no, o sea, digamos que es como un proceso en donde se le da la responsabilidad a algún miembro de que empieza a tomar la iniciativa para iniciar el grupo de autoayuda, hablar, a desarrollar la sesión de ese día, y está entre observación pasiva y uno que otro comentario se lo ve necesario, retroalimentación a la persona que hizo la sesión, por ejemplo, después de la sesión, pues uno le dice, no, lo hizo muy bien, hay que de pronto ponerse un poquito más las pilas para empezar a tiempo, bueno, cosas por el estilo, pero pues básicamente está también una fase ya de observación pasiva, o sea, básicamente le empieza a mirar cómo está funcionando el grupo
Y ya propiamente el ingreso a la fase 4 de observación es que el profesional físicamente ya no esté parte del grupo o del círculo o de la forma en que se reúne. O sea, por ejemplo, si es en la tradicional mesa redonda, él realmente no está en esa mesa, sino que se hace a un lado físicamente y ya simplemente lo observa muy pasivamente. Si es en una especie de salón en donde, por ejemplo, tenemos un atril o una mesa en donde una persona va a dar su autorrevelación y los demás miembros están frente a él como si fuera una especie de pequeño salón, pues básicamente aquí el profesional también se hace en lo más apartado posible de el salón o simplemente se hace a un lado, se hace en la puerta, pero ya físicamente él ya se aleja simplemente como para hacer una serie de aproximaciones sucesivas en donde él ya no está, va a estar presente y pues evidentemente ya su ausencia física del núcleo central donde se reúne la gente, pues ya le indica a los participantes de que realmente él ya no va a participar de ninguna forma y que simplemente va a observar. Y la última fase que propiamente la del grupo de autoayuda, en este caso pues ya el profesional, el consejero, el psicólogo, etcétera, ya no está presente. Aquí la literatura también puede variar bastante. Nos puede decir, por ejemplo, que se hace en un salón aparte. O sea, por ejemplo, tenemos un salón, un espacio donde la gente se reúne y yo estoy en otro, o sea, no sé, estoy en una oficinita, etcétera. Por ejemplo, si es en algún tipo de hospital o institución educativa, o si es en un sitio arrendado, que es lo más común, pues digamos que este profesional en teoría se haría en otro espacio, no sé, en otro piso, en otro cuarto, etcétera. Pero también a veces la literatura nos dice simplemente el profesional ya no asiste a las reuniones y pues ya no está cerca, o sea, simplemente ya deja de ir. Pero durante esta fase él simplemente pide cierta retroalimentación de cómo les fue en la sesión durante un par de semanas, está como atento, pero ya después de unas 3 o 4 semanas, pues ya realmente ya no, ni siquiera empieza a preguntar, sino que literalmente ya se desvincula formalmente del grupo, o sea, él ya no participa ni siquiera pregunta cómo les va. Hagan de cuenta, por ejemplo, cuando ustedes van a tener a sus futuros pacientes en donde terminamos, por ejemplo, en lo tradicional, las 8 sesiones de intervención, o si es en el CAP, por ejemplo, las 6 sesiones de trabajo, tú después haces unos seguimientos, por ejemplo, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, pero va a llegar a un punto en el que tú no puedes hacerle seguimiento el resto de la vida a tu paciente. En este caso pasa lo mismo. El profesional que ayuda a crear el grupo de autoayuda, pues básicamente hace un seguimiento durante un par de semanas, pero llega un punto en el que ya ni siquiera debe preguntarlo porque ya es el grupo de autoayuda el que debe bandearse ellos solitos. Entonces, digamos, esto es lo bonito de los grupos de autoayuda. La misma gente aprende a ayudarse y pues ellos ya tienen la capacidad de cómo recibir a nuevos miembros y pues cómo orientarlos al respecto. Por eso es que, obviamente, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos pues ya lleva muchos años de funcionamiento, pues no hay propiamente un profesional que, por ejemplo, tú llegas a la reunión, no va a haber, por ejemplo, alguien que te diga, ah, vienes por primera vez, por favor, llena este formato. O sea, nunca vas a hablar con un profesional, sino que tú llegas por primera vez y realmente empiezas a entrar propiamente en las sesiones que tienen ellos. Es como, pueden estar hablando de cualquier tema, tú entras directamente ahí y ya empiezas a participar sin ningún tipo de preparación previa. Características entonces de los grupos de autoayuda. Lo que más se sabe, lo que hemos hablado ya en muchas sesiones y lo que más nos dice la literatura, no está lideradas por un profesional, sino por los mismos miembros. Participan personas que comparten la misma situación. La foto de las personas que vemos allí es un grupo de España de personas de autoayuda que tuvieron ideación e intento suicidio. O sea, todas las personas que vieron ahí en algún momento trataron físicamente de acabar con sus vidas, cortándose, ingiriendo sustancias, etcétera. Y pues digamos que comparten esa misma situación, o sea, comparten una característica particular que los motivó a formar el grupo. En este caso, por ejemplo, intento de suicidio, en otros son enfermedades, en otro el consumo abusivo de sustancias, problemas de comportamiento, pérdidas, etcétera. Entonces, digamos que tienen algún tema en común este tipo de personas. Asiste usualmente, pues personas que están en crisis, pues obviamente por esta situación, personas que también pueden estar interesadas en el tema, por ejemplo, en el grupo de Alcohólicos Anónimos, etcétera, pues tú no necesitas tener problemas con alcohol, simplemente si a ti te llama la atención el tema, pues tú vas
pero pues hay que tener en cuenta que tú vas como asistente, o sea, como una persona que esté interesada en el tema, pero no vas como un profesional que busca ganar experiencia o busca trabajar allí, no, o sea, tú vas es como un igual y pues no esperes un trato diferente o que te suelten sesiones para hacer tú una charla, o sea, pues, digamos que eso sí hay que tenerlo muy en claro. Y pues también personas relacionadas pues con los miembros, por ejemplo, usualmente son más familiares, amigos, conocidos, eh, bien sea, por ejemplo, en muchos casos, es un familiar, un conocido el que incita a su conocido, a su familiar a asistir. Por ejemplo, tengo yo problemas de alcohol, entonces es mi hermano el que me incita a ir a un grupo de alcohólicos anónimos y él me acompaña a ir a este grupo de sesiones, pero pues si él se quiere seguir participando, aprendiendo, escuchando experiencias, lo puede hacer sin que necesariamente tenga el problema. Entonces, digamos que es un grupo muy bonito porque es abierto pues a todas las personas que les interesa alguna situación en particular. Una de las características más bonitas e interesantes de cómo surgieron estos grupos es que usualmente surgieron fue en ambientes urbanos. ¿Por qué? Pues como lo hemos visto y sobre todo en estas épocas de posmodernidad, eh, tenemos grandes aglomeraciones de personas, pero el contacto íntimo, en ese sentido entendemos íntimo como la capacidad que tú tienes de expresar emociones, de buscar ayuda, de tener soporte social efectivo, se disminuye significativamente. Tú puedes, por ejemplo, tener en un salón de clases a 24 compañeros más, pero con ninguno de ellos sientes que puedes hablar de tus problemas personales. Entonces, en este caso son ambientes urbanos en donde el contacto íntimo social se ha perdido. O sea, básicamente no hay redes sociales fuertes. Estas personas que te rodean, pues no van a suplir tus necesidades emocionales o de las que puedas tener. Y digamos que los grupos de autoayuda surgieron en estos ambientes muy urbanos. Curiosamente, en pueblos mucho más pequeños, en donde hay mayores vínculos afectivos y estrechos con los miembros del pueblo, en ocasiones a veces no hay grupos de autoayuda, porque pues básicamente los soportes sociales de familia, amigos, comunidad, son lo suficiente como para soportar cuando tú estás en un mal momento. Mientras que en la ciudad, curiosamente, aunque ya mucha más gente, tienen menos soporte social. Entonces, digamos que los grupos de autoayuda se hizo una creación puramente urbana que responde a la necesidad de afiliación y pues que responde a la desintegración social pues que se está viviendo pues desde hace ya bastantes décadas. Características, pues también digamos que hacemos un paralelo entre las terapias, bien sea individuales o de grupo. Pues uno, los grupos de autoayuda son totalmente gratuitos, o sea, no se cobra la asistencia, pero pues obviamente los grupos de autoayuda tienen que funcionar de alguna forma. Por ejemplo, muchos grupos de autoayuda se pueden reunir en la casa de alguno de los miembros o pueden hacer, por ejemplo, un acuerdo en donde en algunas casas, por ejemplo, yo presto mi casa para que ahí hagamos la reunión. Entonces, por ejemplo, no sé, somos un grupo de mujeres separadas que fuimos víctimas de maltrato intrafamiliar, más o menos somos un grupito de unas 6 y aceptamos invitadas, entonces usualmente el grupo nunca es más de 10, 11 personas, pues yo usualmente presto mi sala, una parte de mi casa, pues para hacer ese tipo de reuniones. Eh, en otros, por ejemplo, pueden acordar, por ejemplo, que instituciones educativas o de salud, por ejemplo, hospitales o universidades, que simplemente por un tiempo, unas 2 horas, les permitan un salón, un espacio físico en donde puedan hacer esto y no genere costos. Muchos otros grupos de autoayuda sí tienen que costearse, por ejemplo, sus arriendos. Entonces, por ejemplo, el grupo Alcohólicos Anónimos, las sedes que tienen en Bogotá, son sedes que son arrendadas. Entonces, digamos que ese arriendo lo tienen que pagar. Entonces, esos grupos de autoayuda lo que hacen es que solicitan algún tipo de colaboración voluntaria. Es como algún tipo de diezmo de dinero que cada asistente da, pues según su necesidad. O sea, es como cuando tú vas a una misa en donde, si es una misa católica, por ejemplo, pasa el monaguillo pues, con el recipiente este para recolectar el dinero en una parte de la misa, tú tienes total libertad, desde dar un par de monedas hasta dar mucha cantidad de dinero en billetes. En ese caso pasa lo mismo, o sea, rotan alguna de artefacto en el cual depositan el dinero, pues tú simplemente tienes la oportunidad de dar un par de monedas, de dar un poco más de dinero o simplemente de no dar nada. O sea, simplemente no es algo que
sea obligatorio, pero sí es como un aporte para que el grupo pueda seguir funcionando. En las terapias, el terapeuta da énfasis en el conocimiento. Por ejemplo, si una persona nos dice que está deprimida, que está estresada, pues básicamente que lo que uno hace en las terapias, explicarle qué es el estrés, cómo funciona, los canales de respuesta. Uno le explica, por ejemplo, si es un trastorno depresivo, cómo funciona la depresión. Si es una persona, por ejemplo, en duelo, pues evidentemente hay una parte en donde tú le vas a explicar las etapas del duelo, si es normal sentir una cosa u otra. Entonces las terapias están enfatizadas en que la persona conozca su situación. Mientras en el grupo de autoayuda el énfasis es totalmente emocional, o sea, los asistentes que van allí de pronto ni siquiera tienen mayores conocimientos en psicología o en adicciones, en el problema que tengan, es simplemente el apoyo emocional. En las terapias, como lo hemos visto, es objetivo y sistemático en el sentido que una sesión es estructurada y un número finito de sesiones. En los grupos de autoayuda, pues no hay objetivos, cada persona tiene su propio objetivo por el cual quiere asistir y son totalmente informados, o sea, no hay temas preparados. Tú puedes asistir a 2 sesiones seguidas de actividad porque no existe, o sea, todos son totalmente informales y pues se puede hablar pues de pronto, incluso de cosas que tú quieras tocar, así no sea, por ejemplo, como algún tema específico que tenga el grupo, o sea, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos tienen unas reflexiones diarias que los pueden orientar en algunos temas, pero por ejemplo, si algún miembro quiere hablar de otra situación, pues perfectamente lo puede hacer, o sea, no le vamos a decir, no, y no vamos a hablar de los problemas con los hijos, sino que vengan 8 días, no, o sea, si la persona quiere hablar de los hijos, lo puede hacer, pero digamos que estos temas, que no solamente tiene Alcohólicos Anónimos, sino otros grupos como unos temas guía, es cuando de pronto pues la gente pues digamos que no sabe de qué hablar o no, o surge la conversación, digamos que simplemente son como cositas que nos ayudan como a centrar la atención en algo. En las terapias, el objetivo del terapeuta es moldear la conducta de la persona, entonces digamos que uno empieza a generar cambios en su comportamiento y uno le va diciendo qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. En los grupos de autoayuda el objetivo es el modelado, en donde la persona a partir de las experiencias de otros miembros, pues aprende qué hacer y qué no hacer, o sea, son modelos cuando las personas hablan, sirven como modelos de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal. Entonces, digamos que la persona ya aprende qué podría hacer y qué no podría hacer, por ejemplo, a la hora de manejar alguna enfermedad o de manejar algún tipo de tratamiento. En las terapias, obviamente, como es limitado, pues se busca que el cambio sea lo más rápido posible, pues para eso tenemos objetivos, mientras que en los grupos de autoayuda, pues el cambio es lento, o sea, podemos tener gente que está yendo ahí 5 o 10 años y pues digamos que aún tiene el riesgo de tener, por ejemplo, si es un grupo de alcohólicos anónimos, de tener un consumo abusivo de alcohol. Entonces, no quiere decir que el solo hecho de tú asistir ya, entre comillas, te has curado, no, o sea, al contrario, o sea, el cambio es terriblemente lento y puedes tener un sinfín de recaídas antes de que tú sientas que ya no tienes la condición que te motivó a asistir. En las terapias, pues obviamente hay una historia clínica, en los grupos de autoayuda no se maneja historia clínica, digamos que eso también le ayuda a mucha gente que no quiere ver comprometida su privacidad. En las terapias, pues digamos que de facto, pues las autorrevelaciones son mínimas, el terapeuta hace autorrevelaciones si lo ve estrictamente necesario, y pues obviamente con un objetivo totalmente terapéutico, mientras que en los grupos de autoayuda pues las autorrevelaciones son la esencia misma del grupo y pues se comparten con todo el mundo. Beneficios es de lo que más se trabaja en la literatura, o sea, si buscamos artículos, libros sobre los grupos de autoayuda, los beneficios pues van a estar a chorro, o sea, van a estar a montones. Vamos a tratar de entender esos beneficios, es en función a por qué es que funciona, o sea, cuál es el soporte teórico que ayuda a que estos grupos de autoayuda tengan algún tipo de efectividad. Surge un tema interesante y es que eh, los grupos de autoayuda curiosamente son muy difíciles de estudiar. Por ejemplo, si ustedes están pensando hacer algún tipo de trabajo de grado, de investigación en grupos de autoayuda, realmente es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque es que tenemos una serie de personas que asisten de manera muy irregular. Entonces, tú no puedes comparar a una persona que asistió a una sesión a una que ha asistido durante todas las semanas en los últimos 6 meses. Tú puedes tener una persona
que ha asistido a 10 sesiones y otra que ha asistido apenas a 7. Entonces, digamos que tú no puedes hacer comparaciones en donde el que asistió a 20 le está yendo mejor que el que asistió a 7, no, lo que hemos visto anteriormente. El cambio es tan lento que de pronto el que tiene 20 aún tiene problemas con el alcoholismo, mientras que asistió únicamente a 7 o 5 sesiones, con esas 5 sesiones fue suficiente para hacer un cambio en su vida. Entonces, digamos, es terriblemente complicado empezar a comparar pacientes y mirar qué fue lo efectivo. O sea, lo efectivo fue la asistencia, lo efectivo fue el momento en el que llegó. La gente llega en diferentes estadios de el problema en el que tienen. Por ejemplo, si es un problema, por ejemplo, de duelo por pérdida de algún ser querido, puedo tener personas que tienen la pérdida hace apenas un par de días y puedo tener personas que tuvieron la pérdida hace 5 años y les sigue doliendo igual. Entonces, es muy difícil que tú puedas hacer comparaciones y esos son variables que contaminan tu investigación. Entonces, digamos que eh, sí se necesitaría un poco más de experticia para hacer algún tipo de investigación en relación a estos grupos, porque pues básicamente no tienes una población estable y sobre todo no es homogénea pues, para efectos de una investigación en cualquier área. Aún así, pues hay muchos beneficios que se encuentran en la literatura y pues vamos a empezarlos a mirar. La primera nos dice que los beneficios sean por algo que se denomina la teoría del intercambio social. Y pues básicamente dentro de esa teoría hay algo que se denomina principio de reciprocidad. O sea, en términos coloquiales, ¿cómo se entiende? Que cuando tú ayudas a alguien, terminas tú teniendo más ayuda. O sea, cuando tú ayudas, la gente te ayuda a ti también. O sea, ese es el principio básico. Y pues nos da 4 ideas de por qué funciona y cuáles son los beneficios que trae. Uno, porque cuando una persona ayuda a otras, por ejemplo, yo soy una persona que tiene consumo abusivo de alcohol y trato de ayudarle a otra a superar su problema de alcoholismo, uno, yo me siento mucho más competente, o sea, es que siento que tengo más control de mi vida, que puedo analizar mucho mejor la situación y realmente es agradable cuando uno ve que impacta positivamente en la vida de las otras personas. Eh, Eso es lo que, por ejemplo, nos pasa también a muchos de los psicólogos, en donde en ocasiones nos sentimos bastante dudosos de nuestras habilidades como profesionales, dudamos de si me va a ir en esta carrera, pero cuando tú empiezas a trabajar, por ejemplo, como psicólogo clínico, educativo, y en algún momento empiezas a mirar que has hecho algo bueno por las demás personas, que impactaste positivamente la vida de ellos, pues digamos que se enamoras de su carrera. Entonces, digamos que es ahí donde uno empieza a notar porque a pesar de todas las dificultades, los psicólogos estamos muy a gustos con nuestra carrera y es porque es bastante agradable sentir que hacemos algo por la otra persona y que generamos cambios en su vida gracias a nuestro apoyo y nuestro trabajo. En este caso, Alcohólicos Anónimos pasa lo mismo. La gente del común también quiere generar impactos en la vida de los demás y cuando lo logra, por ejemplo, diciéndole alguna frase, hablando de esas experiencias, etcétera, la gente se siente bastante bien y se siente que es mucho más, tiene mayores competencias y como lo notamos ahí, eh, se sienten menos dependientes, o sea, sienten que tienen mucho más control de la situación. Entonces, pues básicamente sí hay una idea en donde el que ayuda es menos dependiente que el otro, o sea, tiene un mayor experticia, tiene mayor control y pues digamos que a la gente le gusta sentir este tipo de situaciones. Lo que hablábamos anteriormente, el sentimiento de igualdad, digamos que a diferencia de una terapia normal, en cualquier especialidad de la medicina o de las ciencias humanas, eh, realmente, por más que uno quiera tratar de igual a su paciente, siempre va a haber un desequilibrio. Uno es el terapeuta y el paciente, pues es el paciente. O sea, hay unos manejos de poder, de autoridad que son muy diferentes. Aquí es totalmente diferente, en donde hay sentimientos de igualdad y lo que vemos allí es la parte clave, que no se ve a alguien como un problema. O sea, básicamente la gente no se siente como un problema, como un paciente. La gente no siente que son ellos los que tienen un problema y que van a recurrir a otro a que me ayude. No. En este caso, me siento igual al otro, tiene mi mismo problema y en ese sentido, esa etiqueta de que yo soy el problema se les quita cuando estoy en un grupo de iguales. Tercero, pues hay un aprendizaje de sus propias experiencias. Digamos que cuando tú hablas con otra persona de problemas muy similares a los tuyos, tú mismo empiezas a tomar una distancia de tu propia situación.
Ejemplos, por ejemplo, muy tradicionales con lo que nos pasa, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Tú puedes tener, por ejemplo, problemas interpersonales con amigos, con familiares, y cuando tú estás dentro de esa discusión o dentro de ese malentendido, por ejemplo, con tus familiares o amigos, pues tú sientes que pues, ahí la situación no se puede solucionar, que nadie te entiende, etcétera. Pero, por ejemplo, viene un amigo tuyo y te dice, no, es que yo también tengo problemas con mis papás, tengo problemas con mi pareja, etcétera, y te habla de esta situación, resulta que es muy similar a la tuya, pero como eres tú el que te están hablando, digamos que tú a ella no puedes decirle como que no, sí tienes razón, no hay nada que hacer, mejor retírese, eche, no, o sea, tú empiezas a hablar mucho más objetivamente y lo que le dices a esa persona, curiosamente te lo estás diciendo a ti mismo. Entonces, digamos que sí se ha visto esta reciprocidad en donde cuando yo hablo objetivamente de los problemas tuyos, resulta que son tan parecidos a los míos que termino yo mismo hablándome objetivamente a mí. Y pues el último punto, pues obviamente esa referencia es a el sentimiento de utilidad o pues el reforzamiento social que a todos nos gusta recibir cuando hacemos las cosas bien. Otra de las grandes características es lo que tiene que ver con la ideología. Entonces, muchos de esos grupos de autoayuda tienen unas prácticas que uno miraría casi como sectarias. Ejemplo, cuando uno va a un grupo de alcohólicos anónimos, que son pues los más fácilmente accesibles aquí en Bogotá, eh, dentro de sus rituales al inicio de cada sesión, pareciera que participaran como en una especie de oración colectiva, como en unos ritos que uno dice, ¿y esto qué es? O sea, esto parece más bien como una secta católica, cristiana, así bien extrema, en donde pues dicen una serie de principios, hacen una serie pues de rituales, de comportamientos que uno los nota bastante extraños. Uno, pues lo que hemos visto en la misma historia de cómo se fundaron estos grupos, o sea, muchos de los grupos, y especialmente Alcohólicos Anónimos, surgieron fue a partir del grupo de Oxford que tenía unos valores y tenía una base totalmente cristiana. Entonces, digamos que eh, estos mismos orígenes que trajeron pues el doctor Bobby y su compañero, me fue el nombre, William, Bill William, pues básicamente lo que nos dice es que ese tipo de rituales son importantes para ellos, o sea, les permiten tener un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad que les ayuda a interiorizar mucho más ciertas ideologías o algunas formas de pensar. Entonces, las ideologías, digamos, es válido que sean criticadas cuando uno no hace parte del grupo, cuando uno es miembro porque tengo el problema, sino que soy miembro, por ejemplo, de la forma en que trabajo, me parecen extrañas. Incluso muchas de las tasas de deserción dentro de estos grupos se dan por esas primeras sesiones en donde uno nota que me metí fue a una secta más que un grupo de autoayuda. Pero no, vamos a empezar a entender cómo es que esta ideología de esos grupos empieza a funcionar. Primero, hay algo que se denomina de naturaleza extrema. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente, cuando una persona llega a un grupo de autoayuda, llega es porque está en situación de crisis. O sea, es como con cualquier situación psicológica o médica. O sea, eh, uno no va al psicólogo cuando está bien, uno no va al médico cuando está alentado, uno va al médico cuando está bien enfermo, o uno va al psicólogo cuando está en inmunda. Aquí pasa lo mismo, uno va a un grupo de autoayuda es cuando todo lo demás no me funciona y mi vida se está volviendo un 8, perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mi trabajo. Es ahí donde yo voy a un grupo de autoayuda. Entonces, usualmente la gente cuando llega ya por primera vez, llega en situación de crisis. Cuando tú estás en crisis, ¿qué ocurre? Aceptas mucho más fácilmente ideologías porque básicamente la crisis que es por la que estás pasando, ¿en qué consiste? Tu sistema de creencias, tu sistema de comportamiento, tu sistema de vida, o sea, tu sistema familiar, laboral, etcétera, de un momento a otro o ya no funcionan o realmente ya se rompieron, o sea, quedaste sin trabajo, quedaste sin familia y tu sistema de creencias empieza a jugar malas pasadas, o sea, como que, ¿para dónde va mi vida? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando tú estás en una crisis en donde ya no tienes un
sistema de creencias fuertes, pues básicamente es mucho más fácil que adoptar algún nuevo sistema de creencias que le dé orden, estructura a tu vida, te dé nuevos objetivos de vida y, por así decirlo, te dé cierta organización, calma, seguridad en lo que estás haciendo. Así funcionan los grupos de autoayuda, pues evidentemente si lo empezamos a notar, así funcionan también muchas sectas que no son de autoayuda, por ejemplo, no sé, sectas cristianas, sectas incluso hasta satánicas, sectas de cualquier tipo de creencia, políticas en donde si tú llegas en una situación de crisis, pues es muy fácil que tú aceptes ese tipo de situación, o sea, tú eres un consumidor compulsivo, te metiste a un grupo bien extremo de alguna religión, pues es muy fácil que aceptes este tipo de principios y pues que después digas que, no sé, que te digo yo, Cristo cambió mi vida, pues digamos que si uno lo mira mucho más objetivamente, pues realmente de pronto no fue Cristo el que cambió tu vida, sino fue el nuevo sistema de creencias que cambió tus comportamientos, cambió tu forma de valorarte, cambió tu forma de ver la sustancia a la cual estabas adicto y pues básicamente eso fue lo que generó tu cambio de comportamiento. Pero digamos, es así como funcionan muchas de las sectas, en este caso los grupos de autoayuda, en ocasiones pareciera que fuera una secta, pero pues su objetivo sí va a ser totalmente diferente. Digamos que simplemente tenemos en cuenta que muchos de los grupos de autoayuda tienen unas ideologías, pero porque estas ideologías ayudan a cambiar esquemas de cognitivos y esquemas de comportamiento. Y pues ligado a esto está pues lo que se denomina la función persuasivo, y es que algo que genera debate entre los profesionales y los pacientes es quién tiene más conocimiento sobre alguna condición en particular. Por ejemplo, ¿quién conoce más de los problemas del alcoholismo? ¿El experto en alcoholismo, una persona que incluso hasta tiene doctorados en alcoholismo, o la persona que es adicta al alcohol? Entonces, es ahí donde siempre va a existir ese debate. ¿Quién sabe más de la situación? ¿El médico que nunca se ha enfermado o el paciente que tiene la enfermedad? ¿Quién sabe más sobre depresión? ¿Los psicólogos o las personas que han tenido depresión? Entonces, digamos que durante mucho tiempo, incluso aún lo podemos a veces notar, los profesionales asumen el rol de que son los expertos y son los pacientes los que, pues, entre comillas, no saben nada y vienen es a qué? A aprender de mí. Eso aleja a muchas personas de cualquier tipo de terapias, genera una mala empatías entre profesional y pacientes, y pues digamos es lo que observamos ahí. La gente de todas formas reclama cierta sabiduría en el manejo de sus propios problemas, o sea, si yo he sido alcohólico durante 10 años, pues algo yo sé sobre alcoholismo, o sea, de pronto no en libros, pero sí sé en la vida diaria cómo es eso, o sea, qué se siente, cómo se piensa, cómo se actúa. Si yo he pasado por una situación de duelo, pues evidentemente cuando yo soy el que perdió un ser querido, yo sé lo que estoy viviendo y sé por lo que estoy pasando. O sea, no necesito que un libro me diga cuáles son las etapas de duelo para yo sentirlas y saber cómo está evolucionando en mí esa situación en mi persona. O si yo tengo cáncer, pues yo no necesito que un psicólogo me diga cómo se siente una persona con cáncer, sino que yo mismo sé cómo se siente, cómo lo manejo emocionalmente, cómo lo manejo con mi familia. Entonces, digamos que todos tenemos a la larga cierta sabiduría popular en relación a algún tema en particular. Estos grupos de autoayuda validan ese conocimiento, esa sabiduría que la gente tiene y les da un espacio que lo puedan compartir. Eso es lo que se denomina que tiene un sistema especializado de enseñanza. O sea, cada persona desde su propia experiencia va generando ciertas verbalizaciones, ciertas autorrevelaciones que les sirven como enseñanza a otros pacientes. Entonces, digamos, en ocasiones puede ocurrirnos eso. Eh, Tú como psicólogo le dices a una persona qué hacer, por ejemplo, cuando maneja algún tipo de pérdida afectiva y vuelve y cae una y otra vez. Pero otra persona, un amigo, le dice lo mismo y ahí se hace caso. Entonces uno dice, como, bueno, lo mismo que yo le dije cuando se lo dice, no sé, fulanito, ahí sí le hace caso, porque es que la gente se siente más identificada con un igual que con un profesional que le está atendiendo sus problemas. O sea, uno ve al profesional como una persona que eh, está sobre mí, por así decirlo, que sabe cómo hacer sobre una condición y me está enseñando qué es lo que debo sentir y cómo debo hacerlo. Mientras que si me lo dice otro igual, ese igual también habla desde su experiencia, habla de situaciones muy parecidas a las mías,
él, entre comillas, sí me entiende porque él sabe lo que se siente estar, no sé, llorando en un cuarto toda la noche y no saber por qué. Entonces, digamos, es aquí donde siento cierta validación, siento que esa persona puede entender y lo que él me dice sí me llega mucho más fácilmente. Entonces, digamos, este sistema de enseñanzas surge de la autorrevelación y pues surge como ese saber práctico que la gente reclama en ocasiones no tenemos los profesionales. O sea, pues más que tú estudies psicología, pues obviamente de pronto tú nunca vas a tener problemas pues con todas las sustancias. O sea, puedes de pronto tomar de más, fumar de más, haber metido alguna sustancia ilegal, marihuana, cocaína, pero pues es difícil que tú tengas adicción a todas. Es difícil que tú hayas pasado por todas las enfermedades y que hayas tenido toda clase de pérdida. O sea, va a haber un punto en el que simplemente nosotros tenemos el conocimiento teórico, pero no la experticia o no la vivencia. Y la vivencia es lo que a veces la gente busca y es lo que valora más. Y pues todo esto es lo que se traduce de nuevo en la ideología, pues que ya lo vimos, es lo que llega mucho más fácil cuando la gente está en una situación de crisis. Otro de los mecanismos por los cuales esos grupos funcionan es lo que tiene que ver con el aprendizaje social. Entonces, básicamente lo que hablamos ahorita, la gente cuando mira el éxito o fracasos que han tenido otras personas similares a ellos, pues básicamente aprende qué hacer y qué no hacer. Lo que hemos hablado ahorita, los mismos miembros del grupo de autoayuda sirven como modelos y en ese sentido enseñan estrategias de afrontamiento, pues que realmente sí, pues básicamente es enseñarle a la gente cómo actuar sin utilizar palabras técnicas de psicología. O sea, inconscientemente las personas cuando, por ejemplo, dicen, no, es que yo siempre discutía con mi señora cuando llevaba borracho. En algún momento ya se fue y que en la cuenta de que no debo responder tan rápidamente, sino que cuando yo estoy muy tomado, debo es calmarme y más bien acostarme a dormir antes de ponerme a pelear. Entonces, digamos que, ¿qué se está diciendo ahí? Cuando tú vayas a tener una dificultad, no respondes inmediatamente, sino que calma tu cuerpo. Entonces, digamos que la gente empieza con sus propias experiencias a indicar cómo es que funcionan ciertas estrategias de afrontamiento y pues realmente cuando un grupo está muy fuertemente consolidado, por ejemplo como el de Alcohólicos Anónimos, las estrategias de afrontamiento pues digamos son a veces muy claritas y funcionan de manera muy bien para las demás personas. Digamos que esa es la base teórica y pues también porque estos grupos de autoayuda pues sirven y benefician a las demás personas. Generan persuasión social, entonces pues incitan a otras personas a que genere algún tipo de conducta. Por ejemplo, lo que hablamos en algunas sesiones, en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, la persuasión social está simplemente en que durante 24 horas no tomes, o sea, ponte la meta de que durante un solo día no vayas a tomar y mañana te pones la misma meta y pasado mañana te vuelves a colocar la misma meta. Entonces, digamos que es una forma de persuadir esa conducta y pues de facilitar su ocurrencia. A la gente le queda mucho más fácil compararse con personas que viven como iguales a ellos. Por ejemplo, lo que nos hace sobre todo con personas que tienen características muy particulares, que tienen hijos, que tienen determinados tipos de trabajo, jóvenes adolescentes, jóvenes universitarios, en donde cuando asisten a una consulta en psicología, pues obviamente están hablando con una persona que tiene esta educación superior, que tiene determinado tipo de edad y, por ejemplo, en el caso de ustedes, si alguien va, por ejemplo, con una situación de duelo, pues, y ustedes ni siquiera tienen hijos, pues evidentemente la persona va a sentir que por más profesional que tú seas, ni siquiera tienes hijos. Entonces, ¿cómo vas a entender el dolor que yo tengo, pues, al perder a un hijo? En este caso, cuando yo asisto a un grupo donde hay otras mamás que también perdieron hijos, sí me siento mucho más igual y siento que sí me puedo comparar con lo que ellos están diciendo. Y pues evidentemente todo esto del modelado, el éxito, la comparación social, cuando tú hablas de lo que te ha ocurrido y las demás personas te retroalimenten que lo hiciste bien o lo hiciste mal, pues evidentemente tú corriges algunas cositas y sientes que incrementas mucho más tu eficacia personal. Obviamente, pues los grupos son de autoayuda, funcionan casi como pequeñas comunidades. Hacer grupos en donde la asistencia no es obligatoria y no están liderados por un profesional, son grupos de iguales. Realmente cuando tenemos un grupo nuclear, o sea, cuando tenemos unos asistentes regulares, se vuelven realmente en una pequeña comunidad porque sus vínculos son totalmente afectivos. O sea,
no hay algo que los obligue a asistir. O sea, cuando tú vas a tu grupo de autoayuda, no estás obligado a cumplir, por ejemplo, con un requisito de la EPS o del sistema legal. Cuando tú participas en esos grupos, no tienes que cumplir unos horarios, por ejemplo, como lo haces en la universidad. Tú vas es porque realmente quieres participar y te sientes bien en ese grupo, o sea, emocionalmente es agradable para ti. Entonces, realmente los grupos de autoayuda se entienden como pequeñas comunidades. Y pues ahí lo que tenemos en la diapositiva, se pasa de mi sentimiento en donde yo me siento totalmente solita, incomprendido, a nuestro sentimiento en donde todos sentimos igual y me siento igualmente aceptado. Determinismo recíproco, a que esa referencia, todos sentimos que tenemos el mismo destino. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, solito con algún problema, bien sea de adicciones, enfermedad o pérdida, pues básicamente sientes que nadie más comparte tu destino. O sea, como que tu vida es única, como que nadie más va a entender, por ejemplo, el curso de tu enfermedad, nadie más va a entender cómo es tu situación con la sustancia a la cual eres adicta, si tuviste algún tipo de pérdida en tu vida, entonces vas a sentir que nada. Cuando tú ves a otras personas que tienen una situación similar, tú notas, tenemos casi que el mismo destino, recorremos el mismo camino. Básicamente es lo que se denomina determinismo recíproco, o sea, básicamente nos dirigimos por el misma senda y sentimos lo mismo, casi que vamos a llegar a la misma meta. Si tú mejoras, yo siento que sí puedo mejorar. Tú lo lograste y eres casi igual a mí, yo también lo podría hacer. Vínculos emocionales, fue lo que dijimos de la esencia de una comunidad, aceptación incondicional. Se incrementa la calidad y cantidad de las relaciones sociales. Entonces, lo que vimos hace un par de diapositivas, las ciudades hacen que nos estamos aislados socialmente, aislados emocionalmente. Esos grupos de autoayuda, pues, aumentan la cantidad, pero también la calidad, que es lo más importante. Entonces, digamos que tú ya tienes personas con las cuales puedes hablar abiertamente de tu situación sin temor a que te juzguen. Por ejemplo, en un grupo de anoréxicas, obviamente, pues la principal crítica que le hace la gente que no sufre anorexia es que uno ve como una incapacidad de comer. O sea, uno ve que el comer es tan sencillo, o sea, es algo como tan obvio, pues uno que piensa de una persona anoréxica. Pues, ¿cómo? O sea, uno dice, es lo más fácil del mente del mundo. Si usted se come un paquete de papas fritas, realmente no va a subir ni siquiera un gramo en su peso corporal, pero pues uno lo ve desde afuera. Entonces, digamos que cuando una persona, por ejemplo, un chico, una chica con anorexia, habla con otras personas, por más amigo que sea, pues realmente van a haber temas en los cuales no va a poder hablar por más confianza que haya, porque simplemente uno siente que es incomprendido. Pero cuando tú vas a un grupo donde hay más chicas o chicos anoréxicos, tú sientes que ellos sí te entienden y puedes hablar mucho más de tus sentimientos más profundos, de tus ideas, por ejemplo, suicidas. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de ideación suicida con tu familiar, con tu amigo, pues obviamente esas personas se van a alarmar y pues van a buscar toda la ayuda posible. En este caso puede ser que tú simplemente tengas la ideación, pero pues nunca quieras intentarlo. Cuando hablas con otra persona que tiene tu misma situación, esa persona sí te entiende, sabe que no vas a llegar a cometer el acto suicida, pero sí puedes hablar abiertamente que, o sea, para vivir así no quisieras seguir viviendo sin el temor de sentirte juzgado, que es una amenaza para los demás, etcétera. Entonces, digamos que ahí se incrementa mucho más la calidad en las interacciones sociales, pues evidentemente se recibe apoyo, retroalimentación y los mismos grupos ponen límites y normas. Son grupos de iguales, entonces básicamente es como cualquier grupo en donde tú tienes que modular tu vocabulario. Estos grupos te ponen límites, por ejemplo, en los horarios, cumplimiento de horario. Entonces no es que si tú llegaste tarde a la terapia, pues no, o sea, lo perdiste, reprograma la cita, no. En este caso, si tú llegas tarde a la sesión, muchos grupos te dicen, no, o sea, hoy no puedes entrar y pues nos veremos en 8 días, que no mandó a no llegar temprano. Entonces, digamos que el mismo grupo te coloca límites, normas de comportamiento, formas de vestir, etcétera, que si te lo dice a otra persona, tú lo ves como impuesta. Pues digamos, esas normas tú las acatas voluntariamente porque realmente quieres participar en ese grupo y aprendes a regular tu propio comportamiento. Y con relación a la retroalimentación, pues digamos que de manera muy coloquial, la mayoría de los asistentes pues no son psicólogos,
pues términos muy coloquiales, la gente va hablando como piensa. O sea, digamos que cuando uno es profesional y uno hace retroalimentación a las personas, por una parte de los principios de respeto, de retroalimentar la conducta, de no hacer sentir mal a la persona, de ser muy objetivos. Y pues bueno, sirve y pues a la persona le puede aprender bastante. Pero cuando es una retroalimentación de gente, pues, pues, que no es profesional, gente común y corriente, pues digamos la retroalimentación sí puede ser bastante dura, directa, y no que sí es, esto es lo que la gente necesita escuchar, alguien que le diga, ahí sí las cosas como son, sin mayores miramientos, te voy diciendo las cosas tal cual las siento, porque tú hiciste bien, hiciste mal, y pues digamos que en ocasiones esto sí le puede llegar de manera mucho más directa, eso pues, de no utilizar palabras groseras, no atacar directamente a una persona, pero pues la gente siempre tiende a ser mucho menos empático cuando va a ser una retroalimentación negativa, pues digamos que bueno, que si esto puede servir pues como para que sea mucho más claro y digamos que dicho en palabras un poco más coloquiales. Y pues evidentemente también hay beneficios psicológicos, pues empatía, uno se siente comprendido esas emociones, hay reestructuración de la identidad muy similar a lo que vimos hace 8 días sobre terapias grupales, en donde tú aprendes a convivir con tu enfermedad, pues cuando ves a personas que tienen la misma condición que tuya, la misma adicción, la misma enfermedad o la misma duelo, la misma pérdida, pues tú aprendes que otras personas aprenden a vivir con su condición, pues tú reestructuras esa condición en tu propia identidad sin que esto te absorba por completo quién eres tú. Aprende estrategias de afrontamiento, pues como lo habíamos dicho anteriormente, permite que la gente acepte mucho más su diagnóstico de tratamientos, por ejemplo, que lo tradicional, el grupo de alcohólicos anónimos, lo que sea la gente por primera vez puede decir en un grupo de iguales, sí, yo soy Carlos Portillo o yo soy Carlos y soy alcohólico. Entonces, cuando tú lo dices por primera vez y te lo repites, digamos que aceptas el diagnóstico y te queda mucho más fácil aceptar diferentes tipos de tratamientos. Incrementa la autoconfianza, aumenta la autoestima. La persona deja de ser un poco más pasivo en donde es el, entre comillas, el psicólogo el que me tiene que curar, sino que aquí en el grupo de autoayuda la persona se asume total responsabilidad y es mucho más activa en su propio tratamiento. La gente aprende a través de la acción, tiene mucho más autonomía e independencia y pues se recibe igualmente información que puede ser muy valiosa. De todas formas, pues los grupos de autoayuda, digamos que en la misma experticia, pues digamos que los grupos siempre están con un grupo nuclear, gente que ya lleva muchos años en eso y pues digamos que la calidad de la información también es bastante buena. Pues aquí también se aclara, estos grupos de autoayuda también en ocasiones pueden invitar a profesionales que, por ejemplo, les ayuden o que les, no sé, resuelvan un caso de un tema particular. Entonces, digamos que cuando va un profesional, por ejemplo, a ti te invita como psicólogo a un grupo de autoayuda, pues tú hablas, das tus conocimientos de la psicología, agradeces la invitación y esa información se convierte en información mucho más fuerte para los futuros asistentes que igual la van a compartir con los futuros miembros. Entonces, digamos que la información usualmente siempre tiende a ser bastante buena en estos grupos de autoayuda. Eh, Grupos de autoayuda pues se pueden entender varias formas, no hay una sola forma de clasificación, sino que digamos que hay cuatro grandes formas de tratar de clasificarlos, por así decirlos. La principal clasificación es en función a el destinatario. Entonces lo que hemos hablado ahorita, en función a aislamiento social, personas que se sienten incomprendidas o aisladas, por ejemplo, eh, personas que pasan por situaciones de duelo, en donde perdí, por ejemplo, yo a mi pareja, perdí yo a mis hijos, perdí yo a familiares muy cercanos y siento que perdí vínculos sociales hasta el punto en el que quedé solo, ahí sí, literalmente quedé solo en este mundo, nadie me entiende, pues básicamente hay muchos grupos de autoayuda que procuran trabajar con el aislamiento social. Incluso, por ejemplo, podemos tener grupos de autoayuda, por ejemplo, de
personas que, por ejemplo, viven en otro país, entonces, por ejemplo, no sé, tú vives por allá solo en Italia, porque te fuiste a estudiar, digamos, puedes participar en un grupo donde encuentres con amigos y hablar de tus experiencias, pues, en el aislamiento, la soledad, por ejemplo, los grupos de terapéuticos o de autoayuda de los mismos presos, por ejemplo, en las cárceles, se puede considerar como aislamiento social porque básicamente ellos, pues aparte de otros presos, prisioneros en la cárcel, pues no tienen mayores vínculos familiares ni sociales, pues básicamente están aislados literalmente de la sociedad. Cuando se hacen grupos de autoayuda en una cárcel, pues responden a este tipo de aislamiento. Adicción es lo más conocido, y se incluye Alcohólicos Anónimos, pero pues hay de todo, o sea, hay de cualquier trastorno de cocaína, marihuana, heroína, etcétera. Por enfermedades, pues también es el otro gran grupo grande, o sea, básicamente de enfermedades sobre todo de crónicas y catastróficas, cáncer, sida, tuberculosis, etcétera. Pues es muy posible que incluso en un par de años puedan ser, por ejemplo, no sé, grupos de autoayuda de pacientes que tuvieron coronavirus y pues que a partir de la experiencia de estar cercanos a la muerte, de rechazo social y de todo lo que se está viendo ahorita, pues vamos a tener pacientes que van a quedar traumados por su experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, los que estuvieron muy cerca a morir, o pacientes que fueron rechazados por haber sido enfermos y pues digamos que si lo notamos con el personal médico hoy en día, pues obviamente si tú dices, no, es que yo fui un paciente con coronavirus y sí, o sea, muy bonito todo, los médicos me aplaudieron y las enfermeras cuando salí del hospital te aplaudieron, llegas a tu conjunto residencial y la gente no te habla. Entonces digamos que tú vas a quedar bastante trauma, entonces pues de pronto puedan surgir algunos grupos de autoayuda con este tipo de enfermedades. O de supervivencia, por ejemplo, los que hablábamos en el momento de la presentación, soldados que sobrevivieron a una guerra. Entonces, por ejemplo, los veteranos de Vietnam. De supervivencia, por ejemplo, sobrevivientes de algún acto terrorista. Por ejemplo, las familias que estuvieron en el atentado del Nogal hace varios años aquí en Bogotá. Muchos de los supervivientes, por ejemplo, de los actos terroristas de Pablo Escobar. Entonces, digamos, son supervivientes a algún tipo de evento. Supervivientes, por ejemplo, a algún accidente aéreo. Entonces, no sé, se cayó un avión, murieron 50 personas, sobrevivieron otras 60, y de esos 60, algunos 20 empezaron a hacer su propio grupo de autoayuda porque básicamente la situación de cercana a la muerte, un accidente aéreo fue tan traumática que necesitan reunirse entre ellos para hablar de lo que viven, de lo que han pasado, etc. Otra gran clasificación es a partir de a quién genera más problemas, si el miembro o a la familia. Entonces, los miembros, pues, es el tradicional grupo, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, pues usualmente van es la persona que tiene problemas con el alcohol, pero pueden derivarse otros grupos, por ejemplo, de familiares de alcohólicos. Por ejemplo, Al-Anon, pues trabaja específicamente con familiares de alcohólicos. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de familiares con este tipo de problemáticas. Familias de pacientes con cáncer. Entonces, digamos que es un grupo especial para familiares de este tipo de situación. Digamos que según a quién le origina muchos más problemas que se pueden originar este tipo de grupos de autoayuda, el servicio que presta también sea para ayudar a los miembros del grupo como tal, o sea, por ejemplo, ayudar a sus integrantes o como ayuda a las asociantes. Por ejemplo, muchos de los grupos de adicciones lo que buscan es tratar de también ayudar y beneficiar a las asociantes, son mucho más abiertos, mientras que otros buscan únicamente, por ejemplo, ayudar al miembro como tal, por ejemplo, personas que han tenido algún tipo de pérdida afectiva. Y a partir de esos objetivos pueden tener grupos en donde el objetivo sea reorganizar mucho más la conducta, por ejemplo, grupos de mujeres que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar. Entonces, participo yo en un grupo de autoayuda de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y ese grupo se orientó fue más en empoderamiento. Entonces, por ejemplo, para expresar mejores sentimientos, defensa personal, tener más empoderamiento para buscar trabajo y ser independientes económicamente. Entonces, digamos que lo que usan es reorganizar y hacer cambios en la conducta. Otros buscan el manejo del estrés, otros en la acción social. Entonces, por ejemplo, hay muchos grupos que lo que buscan es ayudar a otros. Entonces, por ejemplo, se organizan, por ejemplo, para dar mercados, brindar ayudas. Entonces, por ejemplo, son estos grupos, por ejemplo, de, no sé, mujeres que han sido víctimas de cáncer de seno. Entonces, su acción social es
brindar ayudas a otras mujeres con cáncer de seno, por ejemplo, de escasos recursos. Entonces somos un grupo de mujeres que todos tuvimos cáncer de seno, buscamos financiamiento, buscamos recursos con otras entidades, ¿sí? Compramos mercados o le brindamos ayudas para que a una señora que también tiene cáncer de seno de muy poquitos recursos la puedan atender o pueda tener algún tipo de ayuda en alguna etapa de su vida. Entonces, digamos que son grupos que van más dirigidos a ayudar a otros de manera instrumental, económica, etcétera. O de realización personal, que son los más comunes, por ejemplo, como alcohólicos anónimos, en donde pues básicamente la gente lo que busca es crecer como personas y sentir que personas que son vivas sociales y pues uno, que el mismo grupo de autoayuda sirve como una red social que le permite, como lo hablamos dicho ahorita, incrementar la calidad y la cantidad de sus relaciones sociales, pero pues hay grupos de autoayuda, por ejemplo, que también facilitan a sus miembros contactarse con otras personas, buscar otro tipo de ayudas, y pues básicamente incrementar la cantidad de redes sociales institucionales, formales e informales que lo pueden ayudar. La perspectiva funcional, pues es el soporte, es la mayoría, es en donde están la mayoría de los grupos de autoayuda, en donde pues se busca algún tipo de apoyo, o sea, los apoyos que por ejemplo nosotros vemos en afrontamiento, instrumental para resolver problemas puntuales, emocional, material pues para brindar por ejemplo dinero, mercados, etcétera, ropa a las personas que lo pueden necesitar, o informacional en donde la gente aprende pues más sobre su condición. Y digamos que la mayoría de los grupos están dentro de esta perspectiva funcional y pues pueden trabajar varios tipos de apoyo al mismo tiempo. Por ejemplo, emocional e informacional es lo más común. En ocasiones pueden brindar algún tipo de apoyo material, por ejemplo, brindar elementos de protección, por ejemplo, a personas que tienen, por ejemplo, insuficiencias renales, pues para que puedan sobrellevar mucho mejor su situación. Instrumental en donde, por ejemplo, hay grupos de datos ya que te ayudan a, por ejemplo, encontrar trabajo. Entonces, por ejemplo, somos un grupo de pacientes con VIH, entonces digamos que entre todos nos ayudamos a que tú puedas encontrar trabajo y que no te rechacen por tu condición, etcétera. Bueno. Y la otra gran forma de trabajo es cuando se trabaja propiamente el contexto, en donde tú estás totalmente, bueno, falta una en adaptación, estás desadaptado a tu contexto, pierdes vínculos sociales, pierdes trabajo, ya no tienes familia, por ejemplo, por el consumo abusivo de algún alucinógeno, pues literalmente estás viviendo en la calle, digamos que no tienes un contexto social en el cual puedas desenvolverte. Muchos grupos de autoayuda por lo que te ayudan es a tener un hogar, un techo, te ayudan a encontrar algún tipo de trabajo de qué hacer para que empieces a retomar el control de tu vida, tener dinero, poder funcionar, te ayudan, por ejemplo, a entrar en instituciones educativas, entonces digamos que pueden funcionar en diferentes aspectos. Entonces, como lo notamos, los grupos de autoayuda no son aislados, o sea, no son solitos. Los grupos de autoayuda tienen un intercambio constante con otro tipo de instituciones, con otro tipo de organizaciones formales e informales, y digamos, le permiten a la persona entrar y tener a la mano una gran cantidad de recursos a su disposición, institucionales y personales, para poder hacer frente a su problema. Lo que hablábamos ahorita, esos grupos pueden invitar a profesionales, están constantemente en contacto con otros, por ejemplo, psicólogos, médicos, a los cuales remitir, por ejemplo, cuando el mismo grupo se da cuenta de que uno de sus miembros está bastante mal y que necesita una ayuda un poco más profesional, pues lo remiten o ellos mismos le dicen, oiga, te notamos bastante mal, eso no es sano, mejor va a un médico. Mira, este te lo recomendamos, él nos ayuda bastante, él te puede hacer un descuento, él vive cerca de donde tú estás, etcétera, o ve esta institución. Y los mismos grupos, digamos que no son cerrados a que son ellos los que se ayudan, sino que si te notan que estás bastante mal o que necesitas una ayuda profesional, pues ellos mismos no es que te remitan, sino que te dan todas las oportunidades para que puedas asistirlo. Muchos de esos grupos también funcionan en que tienes como una especie de padrino, que es la persona que
con el que más contacto tienes, el que te guía en las primeras sesiones, digamos que este padrino te puede incentivar y facilitar la conducta que genere el contacto con instituciones de pronto que te pueden ayudar si hay una condición muy delicada en tu caso. Y ya para cerrar, pues evidentemente esos grupos de autoayuda, pues como cualquier otro tipo de intervención, puede tener algún tipo de dificultades. Las principales hacen referencia a la calidad de lo que se puede ofrecer, lo que hablábamos por inicio. La gente puede confundir el grupo de autoayuda con un grupo psicoterapéutico, con un grupo psicoeducativo. Entonces, digamos que sí hay que tener claridad en lo que se le ofrece a la persona y lo que puede recibir allí. En ocasiones, por ejemplo, la gente puede asistir a grupos de autoayuda esperando a que sea este grupo el que hable con mis papás y que ellos me entiendan mi condición. No, pues el grupo nunca va a hacer eso. Digamos que la gente se puede desanimar por esto. El otro extremo es que puede generar extrema dependencia. Entonces pueden haber miembros en donde la dependencia no está en que yo asista siempre, sino que yo empiezo a llamar a los demás como me sirvieron de modelo. Si están dispuestos a ayudarme, entonces digamos que yo empiezo a llamarlos en exceso, a escribirles en exceso, a preguntarles de todo en exceso. Digamos que generó bastante dependencia por este tipo de grupos para que ellos pues empiecen a tomar decisiones sobre mi propia vida. En los inicios, sobre todo se puede dar pobre liderazgo, digamos que no se logra el objetivo de que algunos miembros pues logren manejar muy bien el grupo o que, por ejemplo, se tome la iniciativa para convocar reuniones, para empezar a manejarlas. También se puede dar, por ejemplo, porque algunos miembros, digamos que sí tomaron la iniciativa, lo manejan muy bien, pero por diferentes razones de pronto abandonan el grupo, incluso hasta porque simplemente me fui de vacaciones todo un mes, pues digamos que si yo era el que manejaba el grupo, pues el grupo se desintegra. Entonces digamos que sí es importante que el liderazgo esté entre muchos miembros del grupo para que si falta uno, se pueda soportar en otras personas. Entonces digamos que puede haber un pobre liderazgo, bien sea porque nadie asume esa responsabilidad, digamos que aún siguen siendo bastante pasivos, o porque el liderazgo recae solamente en una sola persona y pues se empieza a convertir es como en el grupo de fulanito y pues cuando fulanito no está el grupo se cae totalmente. Eh, También bastante común en los grupos de autoayuda cuando son demasiado informales, cuando ya son muy laxos en los horarios, en la asistencia, en la forma de hablar, digamos que esto puede rozar casi que más como un grupo, una reunión de amigos en donde se habla de todo y se, entre comillas, se mama gallo, y pues digamos que mucha gente empieza a perder la esencia de que esto no me está ayudando a mí. Algo que es muy común en cualquier tipo de actividad comunitaria educativa, pues la pura asistencia, pues la gente, digamos, puede asistir una o dos veces y deja de ir. Y cuando un grupo de autoridad no logra un grupo nuclear básico, unas 8, 10 personas, etcétera, pues digamos que la asistencia empieza a ser de apenas uno o dos personas. Y pues como lo hemos visto anteriormente, cuando es un grupo tan pequeño, pues realmente se empiezan a agotar los temas de conversación y la gente se empieza a desanimar. Sobre todo, por ejemplo, cuando tú vas por primera vez a un grupo de autoayuda, o sea, digamos que superas como esa mitos, temores, creencias en que, bueno, voy a ir a un grupo de autoayuda porque tengo cáncer. Tú asistes al grupo y solamente ves a dos personas, pues realmente tú pierdes la esencia del que esto no es un grupo y digamos que la poquita motivación que tú tenías por asistir se pierde cuando ves muy poca gente. Digamos que la principal dificultad en los grupos de autoayuda, como cualquier otro tipo de actividad educativa, es cuando hay pobre asistencia y no se logra estructurar un grupo desde el inicio. Esto obviamente pues también origina falta de cohesión y pues curiosamente cuando es muy grande, por ejemplo como grupos de alcohólicos anónimos, ya cuando hay demasiada gente, más de 20 personas, la misma cantidad hace que la gente se inhiba de participar, que ya la autorrevelación no sea tan sencilla, porque pues básicamente casi que se habla en un auditorio, porque se pueden formar subgrupos dentro de grupos tan grandes, y pues obviamente también por los espacios físicos. Eh, si yo tengo arrendado apenas un piso, y pues y mi idea es que en el grupo de autoayuda vamos a ir 12 personas y me llegan 30, por el momento voy a estar en dificultades para mirar dónde está la gente, dónde la acomodo, eh, y pues digamos que un grupo muy grande ya empieza a ser bastante difícil de manejar. Entonces, dificultad está porque por poca asistencia o por exceso de asistencia. Entonces, digamos que son las principales dificultades a las que se enfrentan los grupos de autoayuda. Bueno, con eso terminamos este tema de hoy. Simplemente me queda recordarles uno. eh, pues dentro de 8 días ya tenemos un
festivo, 1 de mayo, entonces pues ese día no va a haber clase, pues digamos que se sigue respetando el festivo. De todas formas, ya con esta clase hemos visto las tres: psicoeducación, grupos psicoterapéuticos, grupos de autoayuda. A partir de estas tres sesiones se empieza a habilitar el quiz sobre las clases. Digamos que es una forma de incentivar que el estudiante realmente vea las clases, pues digamos que por lo menos conozca el tema, y pues digamos que a partir del momento pues ya está activo el cuestionario, que va a ser específicamente de las grabaciones que he enviado sobre los clientes, pues para que lo podamos realizar, y pues ya está habilitado en la plataforma del Moodle. Cualquier duda que podamos tener, con gusto, a través del correo electrónico, a través del espacio que se habilitó en la plataforma del Moodle, pues la respondemos, y pues les deseo que tengamos una feliz fin de semana. Entonces, muchos éxitos a todos y hasta luego.